Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirá la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar, ven sin tardar, acepta a Jesús. Acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar. Sin tardar, acepta a Jesús, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, ven sin tardar. Mi nombre es Nicolás García, ministro de la Iglesia de Cristo. Le hacemos cordial invitación a que se reúna con nosotros en la Iglesia de Cristo en la 725 Price, Cruz con Cedar, aquí en Laredo, Texas. Los teléfonos los voy a presentar, que va a presentar aquí en la pantalla, es el 956-401-1521. Nuevamente le hacemos la invitación a la 725 Price, Cruz con Cedar, aquí en Laredo, Texas. Teléfono 956-401-1521. Muy bien, amables televidentes, vamos a hacer una oración para empezar esta pequeña clase por este medio que Dios ha puesto. Les invito a que inclinen su rostro ahí en sus hogares, en el lugar donde se encuentra usted, para dirigirnos a nuestro Dios Padre. Oremos. Padre, te agradecemos en este momento por este medio que has puesto para que se esparza tu palabra, y asimismo todos aquellos televidentes que están en estos momentos, te pedimos bendición. Asimismo, y tu Padre, que se comprenda a través de tu palabra que tú eres el único en el cual debemos de dirigirnos, en el cual, mi tu Padre, debemos de creer. Todo esto, Padre, te lo estamos agradeciendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, les invitamos a que abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, en el cual dice la palabra de nuestro Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El establecimiento y la organización de la iglesia del Señor estuvo en el plan eterno de nuestro Dios. Dice allá, les invito nuevamente ahí en Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11, donde nos narra la palabra de Dios acerca de esto. Dice la palabra de nuestro Dios: a mí, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la indescriptible riqueza de Cristo, y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y debemos ser realistas, amables televidentes, que hoy en día hay infinidad de diversas iglesias. Asimismo, hay diferencias en cuestión de doctrinas, pero lo que debemos de preguntarnos cada uno de nosotros, debemos de investigar respecto a la Biblia, es cuál de todas las iglesias tiene la verdad. Asimismo, de cuál iglesia es la que debemos reunirnos, ser miembros. ¿Cuál iglesia fue la única que Cristo edificó? Porque si recordamos ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18,
nos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí solamente nuestro Señor Jesucristo está hablando de una sola iglesia. Y esta pregunta, ¿verdad?, debe ser contestada no conforme a mi sentimiento o mi convicción, sino simplemente conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La Biblia debe ser la respuesta. Debemos de enfocarnos en lo que la Biblia dice y no solamente lo que dicen otras personas. Y lo primero que vamos a ver en este momento, amables televidentes, es que son todas las iglesias edificadas por Cristo. Porque si recordamos, simplemente Cristo ha edificado una sola iglesia. Como dijimos ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de mis, o sea que diciendo muchas, sino solamente está hablando de una sola. Entonces, algunos han dicho, ¿verdad?, que todas las iglesias son buenas, porque todas hablan de un Dios. Pero vamos a preguntarnos, hermanos, si realmente, y amigos, vamos a preguntarnos si realmente Cristo ha edificado todas las iglesias en las cuales hoy hay en este día. Salimos por la calle y vemos muchas iglesias a nuestro alrededor, pero ¿cuál de todas estas iglesias es la que Cristo ha edificado? Y vayamos allá a Romanos capítulo 12, versículo 4 al versículo 5, donde nos dice acerca de esto. Dice la palabra de nuestro Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nuevamente aquí nos dice, ¿verdad?, que la iglesia, ¿verdad?, es un solo cuerpo. Y por ello, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice claramente que hay solamente una sola iglesia. Y ahorita acabamos de leer que hay un solo cuerpo, en el cual, ¿verdad?, todos aquellos que leen la palabra de Dios, ¿verdad?, vamos a comprender que solamente existe una sola iglesia, o sea, un solo cuerpo. Ahí más adelantito, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, nos dice la palabra de nuestro Dios, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Por ello, hermanos, por ello, amigos televidentes, solamente existe un solo cuerpo, una sola iglesia. Y este cuerpo en el cual estamos hablando, se refiere a la iglesia. Dice allá en Efesios capítulo 1, versículo 22, respecto a esto que estamos leyendo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces aquí hemos entendido algo, que Cristo solamente ha puesto una sola iglesia. Solamente hay un cuerpo en el cual todos debemos de entrar. Asimismo, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, hay algo muy interesante. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vemos aquí, ¿verdad?, que la palabra de Dios está hablando en sentido singular, no está hablando en sentido plural, que podemos decir que hay muchos cuerpos, que hay muchos espíritus, que hay muchas fe, que hay muchos señores, sino la palabra simplemente está diciendo en cuestión singular que solamente hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un cuerpo y un espíritu. Entonces, en conclusión, en este asunto, hemos visto, ¿verdad?, muy claramente que Cristo edificó una sola iglesia y por ende, ¿verdad?, todas las demás quedan excluidas. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿verdad?, ¿donde yo me reúno realmente es la iglesia que Cristo edificó? ¿Donde yo me reúno realmente es el cuerpo de Cristo? ¿Donde yo me reúno realmente es el bautismo correcto? ¿Donde yo me reúno
es realmente la adoración correcta a mi Dios Padre? Donde yo me reúno, ¿realmente Cristo es la cabeza? Es por ello que cada uno de nosotros debemos de analizar, ¿verdad?, nuestra salvación, porque no depende el sentimiento en el cual yo estoy, sino depende la convicción de la palabra de nuestro Dios. Puedo estar sentado en algún lugar adorando a un Dios, pero ¿será realmente esa adoración agradable a nuestro Dios? Nos hemos puesto a escudriñar la Escritura, nos hemos puesto a escudriñar la palabra de nuestro Dios, si realmente donde estoy sentado escuchando a alguien es correcto, si el tipo de oración la cual estoy llevando es correcto ante mi Dios. La otra pregunta que vamos a hacernos en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, ¿es posible que la iglesia de Cristo que edificó exista hoy en día? Porque hay a veces, ¿verdad?, que simplemente muchos vamos a un lugar y nos sentamos simplemente porque nos sentimos bien, porque me agrada la predicación, me agrada el lugar, porque me lleva mi familiar. Pero realmente nos hemos hecho esta pregunta: ¿es posible que la iglesia que Cristo edificó exista hoy en día? Así como Cristo la edificó, ¿existirá hoy en día? Vamos a ver la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que en el cual nos dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Y si esa semilla, ¿verdad?, se ha sembrado en cada uno de los creyentes, debe ser la misma hasta nuestros días. Si plantamos tomate, pues tiene que salir tomate. Si plantamos duraznos, tiene que salir durazno, no tiene que salir otra fruta o otra verdura. Simplemente tiene que salir tal cual como se plantó. Cuando se planta la palabra, o sea, la semilla, ella solamente va a producir cristianos y nada más. Cristianos naturales. Y para ello, ¿verdad?, para que uno llegue a la iglesia que Cristo ha edificado, debemos de oír la palabra de nuestro Dios, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice la palabra: así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Pero también para que estemos en la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Cristo ha edificado, debemos, ¿verdad?, de creer. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Debemos de creer, ¿verdad?, ¿en quién? En Dios. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién? En el Espíritu. ¿En qué debemos de creer? En que el Señor vino, ¿verdad?, a pagar. El Señor vino a redimir. El Señor vino a sufrir. El Señor vino a morir. El Señor resucitó y el Señor va a regresar. Debemos de creer. ¿En qué debemos de creer también? De que el Señor tiene todo el poder para perdonar nuestros pecados. Por ello, también la palabra de Dios nos dice que debemos de arrepentirnos. Dice allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿verdad? Nos dice la palabra que arrepentidos, ¿verdad? Y le dice Pedro, ¿verdad?, a los judíos: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oír. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, tener una mentalidad diferente, tener un sentir diferente, ser diferente a lo que antes hacíamos. Pero aparte de esto, ¿verdad?, también la palabra de Dios nos dice que debemos de confesar, ¿sí? Debemos de confesar. Dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, dice: a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Es por ello interesante, ¿verdad?, que debemos de comprender realmente en qué lugar estamos. No simplemente por llegar a un lugar ya perteneces a Cristo. Debemos de estar bien confirmados en la palabra de nuestro Dios, en haber oído, en haber creído, en haber arrepentido, en haber confesado, y asimismo, ¿verdad?,
lo más interesante de todo esto es llegar al bautismo. ¿Cuántos de nosotros hemos oído solamente y hemos creído, pero no hemos llegado al bautismo? El bautismo en el cual dice ahí en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere fuera bautizado será salvo. Ahí tenemos la condición que tenemos que ser bautizados para llegar a la salvación. Entonces, es algo, ¿verdad?, que debemos de hacer cada uno de nosotros, todos aquellos que han escuchado la palabra y han entendido y comprendido. Si esa semilla se ha plantado en ti, entonces debiste haber creído a la palabra de Dios, debiste haber escuchado la palabra de Dios, haberla creído, haberte arrepentido de tus pecados, asimismo de haber confesado al Señor y por último, haberte bautizado para el perdón de pecados y asimismo para recibir, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo. Dice ya en Hechos capítulo 2, versículo 47, donde habla acerca de la palabra de Dios respecto a este acontecimiento. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿sí?, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que todo aquel que es bautizado es añadido a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Bueno, la iglesia que Cristo edificó, allá la que dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. Por tanto te digo que tú eres Pedro, y sobre esto roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La que dice allá en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludados con los santos a todas las iglesias de Cristo. Es algo muy práctico, ¿verdad?, escudriñar la palabra de Dios cuando hay un entendimiento claro, una mente abierta, y ponemos en la mesa, ¿verdad?, todas las situaciones que hay en nuestro momento. Y cuando analizamos bien la palabra de Dios, comprendemos realmente, ¿verdad?, que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros y simplemente por amor. Entonces nosotros, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer nada más es escudriñar la palabra para poder creerla, entenderla, comprenderla y llevarla en práctica. Todos nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, ya tenemos en mente, ¿verdad?, que Cristo ha muerto por nosotros. Tenemos en mente que debemos de perseverar hasta el fin. Entonces, volvemos a la pregunta otra vez. ¿Es posible que la iglesia que Cristo edificó exista hoy en día? Pues quiero decirle que sí. Esa iglesia existe hoy en día todavía. Y esa iglesia, ¿verdad?, está a nuestro alcance. Esa iglesia puede estar a la esquina de su casa. Esa iglesia puede estar en el sector siguiente. Esa iglesia puede estar en la ciudad siguiente. Esa iglesia tal vez está a un conocido de usted. Por lo tanto, ¿verdad?, no hay excusa. No hay excusa, ¿verdad?, para decirle a Dios que no se pudo, que no conoció, porque la salvación es individual. La salvación le pertenece a usted. La salvación le pertenece a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno va a dar cuenta de sí. Entonces debemos de preocuparnos cada uno de nosotros. Y realmente, si está usted en algún lugar en el cual no está conforme a la palabra de Dios, investigue, analice la palabra de Dios, porque la salvación le pertenece a usted. La salvación depende de usted. Por ello debemos de escudriñar la palabra. Para ello, ¿verdad?, es por eso, ¿verdad?, que nosotros estamos aquí, para hacerles saber, ¿verdad?, la iglesia que Cristo ha edificado. Dios ha puesto ese medio para llegar a su puerta, para llegar a su hogar, para que haya esa facilidad de entrar a su casa y decirle la verdad que Dios quiere para cada uno de ustedes, para que así, ¿verdad?, la palabra de Dios corrija, ¿verdad?, nuestras vidas, nos haga entender que solamente hay un solo Dios, que nos haga entender la palabra de Dios que solamente en Él hay salvación. Debemos de comprender, amigo televidente,
que todos nosotros vamos a ir a algún lugar ante la presencia del Señor para ser juzgados. Ahorita usted se puede preguntar, si yo muero hoy, ¿cómo estaré ante Dios? Si yo muero hoy, ¿qué excusa le voy a dar a Dios? Lamentablemente muchos han muerto. ¿Y cuál ha sido su fin? Muchos han creído, pero hasta ahí se quedaron. No confesaron, no se arrepintieron y menos se bautizaron. Entonces, ahorita usted tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad de visitarnos. Tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, no endurezcáis vuestros corazones. Su corazón debe ser blando, su mente debe ser abierta. ¿Para qué? Para que entre la palabra de nuestro Dios, para que así, ¿verdad?, todo entendimiento, ¿verdad?, sea para bien. Entonces, lo invitamos, ¿verdad? Lo invitamos a que se reúna con nosotros. Lo invitamos, ¿verdad?, a que venga a la iglesia que Cristo ha edificado. Lo invitamos, ¿verdad?, a que se reúna en la iglesia de Cristo. Les voy a pasar nuevamente la dirección, ¿verdad?, para que usted nos acompañe en el día que usted esté dispuesto, y con toda confianza nos puede marcar, con toda confianza nos puede visitar a las 725 de Price con Cruz con Cedar en Laredo, Texas. Asimismo, el teléfono, ¿verdad?, en el cual le podemos atender personalmente es el 956-401-1521. Nuevamente le voy a pasar la dirección, ¿verdad? Es de suma importancia que usted atienda el llamado de nuestro Dios. En el lugar de Laredo, Texas, con el teléfono 956-401-1521. Estas fueron las dos preguntas, ¿verdad?, que en el día de hoy contestamos. La primera fue, ¿verdad?, ¿son todas las iglesias edificadas por Cristo? Y pudimos ver que no, que solamente Cristo ha edificado una sola iglesia. La otra pregunta ¿es posible que la iglesia que Cristo edificó exista hoy en día? Y la respuesta fue sí. Y vimos, ¿verdad?, que esa iglesia, para entrar a ella debemos de oír la palabra de Dios, debemos de creerla, de arrepentirnos, de confesar y bautizarnos. Depende de usted, ¿verdad?, a dónde quiere ir. Depende de usted su destino final, porque la salvación depende de cada uno de nosotros, no del familiar, sino solamente de usted. Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Y por último vamos a hacer una oración para despedirnos de este programa, y nuevamente lo estaremos esperando a cada uno de ustedes. Oremos. Bendito Padre, que nos dirigimos ante tu divina presencia, agradeciendo, bendito Padre, por este medio que tú has puesto. Te suplicamos por todos aquellos televidentes en este momento. Te pedimos bendición. Te pedimos, bendito Padre, que estés con cada uno de ellos. Asimismo, bendito Padre, que hayan tenido un corazón blando y una mente abierta para que comprendan tu hermoso mensaje. Y asimismo, bendito Padre, que comprendan que apartado de ti nada se puede hacer. Te suplicamos, bendito Padre, que seas con ellos, que les pongas los medios necesarios para que encuentren, bendito Padre, un lugar en el cual, bendito Padre, se diga la verdad. La iglesia, bendito Padre, que tu Hijo ha puesto. Todo esto, Padre, te lo estamos agradeciendo y suplicando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.